Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 17 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy estuve engalanado porque la invitada de hoy vino súper elegante, por cierto, pero es una hermana que nos regaló la vida, mi querida Kaisy Blanco, una médico internista muy productiva de esta ciudad de Santiago, y hablamos de su familia, de su travesía estudiando medicina en Cuba, entre otras grandes cosas que aprendimos de ella. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, mi amiga Kaisy Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú estás asustada, Kaisy? Sí. Pero nada, tranquila, aquí vamos a conversar como siempre, como dos amigos que somos. ¿Cómo ha estado este día para ti hoy? Muy ajetreado. Nosotros grabamos los lunes. Sí. Porque es más fácil para que dé más tiempo a que se editen los videos, pero de verdad que El lunes es un día fuerte. deberíamos coger otro día, y ¿verdad? más este lunes, que comienzo de clases. ¿Tus hijos comenzaron clases este lunes? Mis hijos comenzaron clases este lunes. Ay, mi madre, porque Josías comienza el lunes que viene, el 26. Sí, Para que la gente sepa, hoy estamos a 19 de agosto Sí. cuando estamos grabando este episodio. Mis 3 hijos comenzaron clases hoy. 2 de ellos eran nuevos en el colegio, o sea, Wow, que lo tuve que acompañar en ese proceso, los 2 nuevos, ubicarlos. nada fácil. Sí, Kaisy, háblame de ti, ¿de dónde eres? de Salcedo. De Salcedo. Sí, nací en Salcedo, las hermanas Mirabal. Siempre me he identificado mucho con mi pueblo, he hablado siempre de mi pueblo. Sí, claro. Nací en Salcedo, pero salí desde los 7 años de edad de Salcedo. Ok. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis primos, toda mi familia es de Salcedo, mis hermanos. Hice preprimaria y primero en Salcedo. Ok. ¿Y cuando viniste a Santiago, dónde viviste? Mira, mi esposo dice, voy a hablar de mi esposo, que yo puedo ser taxista, porque yo he vivido en diferentes lugares de Santiago, en todos los lugares inimaginables que tú puedas ver. Me viví primero en Villajagua. Villajagua es como... Cerca de Utesa. Sí, cerca de Utesa, detrás de Ajá. Utesa. Por ahí está Nivaje, Exacto, sí. en Sancho Ortega, toda esa área. Pues ya Villajagua sabes es la todos los parte de barrios, atrás. ¿verdad tú? Sí, viví en Villajagua, después en otra etapa viví en la misma Franco Vidó, que pertenece a Nivaje. Sí. Después viví, pero antes de eso, viví en la Villa Olímpica. Ay, Al mi principio madre. de la Villa Olímpica. La Villa Olímpica se fundó en el 86, tú sabes, con los Juegos Panamericanos Sí, que fueron exacto. aquí. Que se hizo para los deportistas en esa época. Nosotros, Sí. después que salieron los deportistas, lo primero que vivimos ahí fuimos yo creo que nosotros. Sí. La primera etapa de la Villa Olímpica. Después viví por la avenida Tuey, Por ahí vivía Claudia. que por ahí ese lugar se llama... No, pero es verdad que esta mujer tiene... Si le damos chincheta a ella para que marque todos los lugares, se llena y no se ve en espacio. Ese lugar se llamaba Residencia Yulisa, que era nuevo también ahí, en la avenida Tuey, eso detrás de Camboya, frente a Camboya. Sí. Viví por el Miraflores, que está casi frente a Secara. Ay, mi madre. Viví en la Yapudumi cuando vine de Cuba con mi hermano, en unos edificios que son biplantas. Viví también... Bueno, yo creo que ya está bueno. Porque di que tú viviste en todo Santiago ya, Kaisy, por favor. Viví del otro lado del puente. Viví en ¿En esa Bellavista? área. Después de Bellavista. En el Peralta. En el Peralta viví también. Ay, Dios mío. Y era vivo en Osala. Una pregunta. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi mamá es maestra. Ok. Ya está pensionada, jubilada. Mi papá actualmente es abogado, aunque no lo ha ejercido, pero siempre fue comerciante. Ok. Por eso yo creo que me inclinaba un poquito entre ser maestra o doctora, porque al mami ser maestra siempre me gustó mucho eso de enseñar. Algunas personas quizá al principio que no me conocen bien pueden sentir que yo me creo sabionda, que te estoy explicando cosas, pero es que me gusta enseñar. Sí, Es como sí. que me sale natural. Mire, esto es así, esto es Sí, así. porque los hijos de profesores tienen ese problema. Y como que me gusta enseñar, no como humillar a nadie, sino Sí, obvio, que obvio. me gusta enseñar y explicar, enseñar las cosas. Así me ha Excelente. pasado con pacientes, que ellos van primero y ya cuando va el hijo con la señora, qué sé yo, a llevar unos resultados o algo, me dicen, ¿usted es maestra? Sí, exacto. Y tuve la oportunidad, tuve como ese dilema antes de los 8 años, yo de los 8 años quiero ser doctora.
Sí. Desde los 8 años. Por eso yo digo que es un problema mental congénito. Sí, toditos nosotros de chiquitos que queremos ser médicos. Sí, sí. Entonces yo decía, quiero ser maestra o quiero ser doctora. Al final decidí ser doctora, pero luego ya tuve la oportunidad de hacer las dos cosas. Sí, Porque fui catedrática en OTESA, 5 años, o sea que pude hacer las dos cosas, ser doctora y después enseñar. Excelente. Entonces, ¿dónde tú estudiaste tus estudios básicos? Como te dije, una parte en Salcedo, en la escuela Ana Josefa Gómez. Otra parte también tuve en muchas escuelas, mucha modadera también. Obvio. Tuve en una escuela que está en La Fuente también, en una escuela pública. Hice casi hasta octavo en escuela pública, yo y mi hermano. Ya cuando pasamos al bachillerato, mi mamá quiso que pasáramos a un colegio privado porque como que en esa época de Balaguer, porque te estoy diciendo, esa es mi época. Señores, pero casi no es de ahora, tú. No. Ay, mi madre. Somos de los TA. Sí. En esa época de Balaguer habían, tú sabes, muchas huelgas, los liceos habían muchas huelgas, no se daban clases. No habían butacas. No, habían como muchos problemas con la educación. Claro. La escuela pública sí valía bastante la pena en esa época. Yo estudié en un liceo técnico, pero sí había muchas carencias realmente. Sí, entonces mi mamá decía, no, para el liceo no van, con tantos líos. Entonces por eso pasamos a un colegio muy bien privado, mi hermano y yo. Y estudiamos en el Fausto Jiménez. En el Fausto, ok. ¿Y dónde estudiaste medicina? Comencé en UTESA. Sí. Igual me siento utesiana. Ese fue mi alma mater primera. Hice 2 años y medio en UTESA. Luego apareció la beca para Cuba. Y hice medicina general en Cuba, completé en Cuba. ¿Tú fuiste de ese grupo que se fueron como en el 99 por ahí? Sí, en el 99. Que ahí se fue Osmar Corona, ¿verdad? Ajá. Que es ortopeda. Sí, Emilio Olivo, que está ahora en España, exacto. Y si ve este episodio, le mandamos un abrazo. Joan Hernández se fue después. El doctor Johnny Cabrera. Johnny Cabrera, que es cardiólogo en Unión. Sí. Unión Médica, sí. ¿Y por qué decidirte irte para Cuba y volver a comenzar la carrera? ¿Qué te motivó? En Cuba eso era una exigencia, porque es una escuela de medicina. Sí. Tú entras, aquí tú eliges de que las materias que quieres escoger, pero allá no, allá tú tienes que llevar este ciclo de las materias que lleva, el otro ciclo de las materias que lleva. Si se te quedase una materia y es del segundo ciclo o del primer ciclo, vamos a decir septiembre, febrero, y reprobaste esa materia, tendrías que esperar al año siguiente para volverla a dar. Wow. Porque solamente en esa época del año se da, en esos ciclos del año. Son ciclos y es una escuela de medicina. Entonces son 6 años, o sea, yo hice 8 años y medio de medicina. Wow. Porque tenía 2 y medio aquí, 6 allá, tuve que hacerlo completo. Claro que decidí irme por, como dicen, crea fama y échate a dormir. Sí. Todo el mundo sabe la fama de Cuba, que es excelente. Apareció esa beca, fue dada por le hablaron a un sacerdote que trabajaba con él, el sacerdote Nino Ramos, que mucha gente conoce, sí, claro, que es bastante revolucionario. Y a través de él, como yo trabajaba siempre en la iglesia, apareció esa vez que decidimos irnos. Por la fama, como te digo. Entonces, ¿tú te fuiste sola o tú te fuiste con tu hermano, que lo mencionaste ahorita? No, me fui yo sola. Yo soy la mayor de mi casa. Mis hermanos quedaron aquí con mis padres. ¿Y qué tal la adaptación? Fue un poquito difícil, lejos de casa, porque era así como muy... Fui criada con todo eso de los TA, como te digo. Sí, exacto. Mi primer novio, o sea, fui criada así muy dependiente de mami, de papi, de todo. No me dejaban ir sola, por ejemplo, a una fiesta. No te dejan ir a una fiesta si tú vas con tu hermano, con un familiar. Sí. Cuando tuve un novio aquí era sentado en la sala, en un mueble. O sea, eso es de esa época, que tú estás sentado en una sala, que no podías ir al cine. Se daban cariño por telepatía. Sí. No puedes ir al cine con tu novio, no puedes ir a una fiesta con tu novio. O sea, si vas es porque van tus padres, un primo, un tío, un hermano. Eran fuertes en tu casa, ¿verdad? Sí, era muy, te digo, o sea, era ahí sentada en el mueble. O sea, vengo de esa época. Te digo que yo ni siquiera sabía ni mi número de ropa interior. Toda mi ropa y todas mis cosas la compraba mi mamá. Wow. Yo ya tuve que aprender a hacer todo sola, aprender la importancia del dinero, porque te envían el dinero y tú tienes como que economizarlo, saber cómo lo gastas, que rendirlo, porque antes todo te lo daba mami y papi, ahora tú tienes que ver cómo haces eso, cómo también aprendí a valorar también más mis padres, mi enseñanza, porque tú quizás te comparas con los demás y tú dices, mira, mi papá me dieron buena crianza. Así es. Y cómo tú puedes
estar solo y tomar las mejores decisiones. Sí, de eso se trata. Que Tú uno ves, guíe a tú sus hijos dices, cuando son pequeños para que cuando sean adultos puedan tomar las mejores decisiones, o las sí. más correctas para ellos. Y tú en tu cuarto que tú dices, mira, mi cama siempre estaba organizada, otras tenían cama muy desorganizada, y tú siempre como que fuiste ordenada con las cosas, porque eso te lo enseñaron tus padres. Exacto. El valor de hablarle bien a las personas, de respetar al otro. Esa cosa tú ¿Y te das cuenta. qué fue lo más difícil que tú viviste en Cuba? Perder a mi abuela y no estar aquí, Wow. la mamá de mi papá. Bueno, perder mis dos abuelas. Primero fue la mamá de Wow. mami, que vivía con nosotros. Ella había pasado dos ACV y estaba en la casa con nosotros, accidente cerebrovascular. Y estaba con nosotros todo el tiempo. Wow. Realmente ella se deprimió mucho también cuando yo me fui, porque era su nieta adorada. Y tuve que perderla. De hecho, ni me dijeron en el momento que ella murió, para que yo no me No te desesperaras. desesperara tanto. Y luego ya, como al año siguiente, 2 años, entonces perdí a la mamá de mi papá. Sí, es un tiempo difícil También. porque quizá la gente de ahora no entienda que estamos hablando de principios de los 2000. La comunicación era terrible. Sí, sí. Y muy costosa, y todavía sigue siendo Sí. costosa para tú comunicarte a Cuba. Exacto, y que si ahora todavía el internet no es tan bueno, imagínate en ese tiempo no, era inexistente. Ni No. siquiera nosotros aquí teníamos buen internet. El famoso dial-up, que era un desastre total. Sí. Entonces, ¿en qué año tú llegas de Cuba? 1999, 2005. 2005. 2005. Y cuando llegaste, ¿se te hizo difícil adaptarte de nuevo a este país? Ya tú acostumbrada a 6 años allá. Un poquito, pero yo siempre venía de vacaciones. Ok. Siempre tuve la oportunidad de venir de vacaciones. Sí, fue un poquito difícil. Sí. Un poquito difícil. Pero igual, como a pesar de todo, o sea, me ayudó el hecho de que yo había estado en Otesa 2 años y medio. O sea, tenía amigos, personas. Conocí a mucha gente, exacto. Ya conocía personas que estaban en este medio igual que yo. Sí. Me ayudó mucho mi comadre, que en paz descanse también. Ella estudió conmigo en UTESA y a través de ella pude conseguir empleos como médico general. ¿Quién era ella? La doctora Ingrid Rodríguez. Ingrid, sí. Sí. ¿Y ella te ayudó a conseguir trabajo? ¿Dónde Sí, trabajas? donde ella trabajaba, yo iba con ella y como que me entrenaba cómo hacer las Sí. emergencias. Y luego ya ahí ya comencé a hacer servicios y así, veía Wow. cómo era este sistema. Claro. Sí. ¿Y en qué clínicas trabajaste entonces cuando llegaste? Trabajé en la clínica Hernández, en Gurabo, Sí. en la clínica Bellavista, de doctor Luis Jorge. Ahí con... Ah, la de Luis Jorge. La de Luis Jorge, Claro. sí, porque muchas veces también confundimos. La Batista. La Batista y Claro. la Bellavista, las dos Yo- son Yo trabajé en la clínicas de... pilares de sí. Santiago. Yo trabajé en la de Luis Jorge también. Sí. Eso era una pela ahí. Ay, Sí. Dios mío. Trabajé en la de Luis Jorge, trabajé en el hospital de Bellavista como suplente. Mi hermana, pues tú no... Fui tú- suplente. Desde siempre he sido es que pluriempleo. esta mujer tiene pluriempleo desde que nació, creo Desde yo. siempre, desde médico general. Yo salía de hacer servicios del hospital de Bellavista y de ahí mismo seguía para la Unión Médica de Suplente y de ahí me iba para el SENMA como suplente Ay, mi madre. en varias clínicas, sí. Pero tú no descansabas nunca, Kais. No, porque es algo bueno y malo, vamos a decir así. O sea, para mí el trabajo es lo primordial, porque eso es lo que te va a dar de comer, lo que te va a Sí, dar claro. de vestir. O sea, yo tengo esas prioridades. Dios, mi trabajo, mi familia, mis amigos. O sea, es así. Muy bien. Aunque cualquier otra persona diga la familia primero, yo pienso que el trabajo es primero porque eso es lo que me va a ayudar a mantener mi familia, que mi familia tenga todo lo que necesite y eso yo le enseño a mis hijos. Sí, el valor del trabajo. El que valor imagino del que trabajo tú y de tomaste eso de tu ser- casa también. Sí, sí, porque mis papás me decían eso, tu trabajo tienes que ser responsable con tu trabajo. Claro. Tu trabajo es todo. ¿Y por qué entonces hacer medicina interna? ¿Qué te motivó a hacer esta especialidad? Allá mismo en Cuba, cuando estábamos en tercer año que dimos medicina interna, los internistas ya se llaman clínicos, no de que internistas, sino Sí. los clínicos son ellos. Y tú sabes que no hace tantos años que vino lo de intensivistas, Sí, no hace exacto. tanto. Entonces en ese tiempo como que no había intensivistas, eran los clínicos que manejaban todo. Entonces el clínico allá es un ser superior. En Cuba un clínico es te digo, un ser superior. Sí, exacto. Yo tenía un profesor que decía de que
Los cirujanos, sin ofender a nadie, o sea, ellos decían de lo mecánico. Sí, El es cirujano cierto. sabe poco y resuelve mucho. O sea, tú tienes un apéndice, te opera y te va a resolver. Sí. Te va a resolver lo que haya que operar. O sea, de que el cirujano sabe poco y resuelve Y los mucho. clínicos saben mucho y Los resuelven. psiquiatras no saben nada ni resuelven nada. Y los clínicos no resuelven mucho, pero saben mucho. Sí, exacto. Mucha pastillita, eso es. No hacen Sí, mucho sí. chiste con eso nosotros. Entonces, ¿dónde hiciste tu especialidad? En la clínica Unión Médica. Que eso te iba a comentar, que nosotros fuimos los primeros en Cuba de graduarnos en esa escuela de medicina, en la Escuela Latinoamericana Ok. de Medicina, fuimos los primeros. Y luego en la Unión Médica también fuimos la primera en promoción de internistas de Unión Médica. También. Sí, ¿quiénes eran tus compañeros? En Unión Médica el doctor Daniel Rivera, Sí, o sea, hijo. el hijo, claro. Que es cardiólogo ahora. La doctora Mariel Suárez, que es gastroenteróloga. Sí. La doctora Carolina Aquino, que es intensivista. Sí. El doctor Washington Acosta, Mi amigo que es Washington. internista intensivista también. La doctora Claudia Regalado, su esposa, Sí. que es internista. Entonces también tuvimos de R1 a mi comadre, la doctora Rosy Cruz Vicioso, Sí. que es neuróloga especialista en Parkinson. Sí. Y también tuvimos como R1 en ese inicio 2 radiólogas, que tú sabes que tienen que hacer Exacto, que R1 tiene que hacer medicina un interna año. primero. La doctora Licer Martínez, que es radióloga, y la doctora, ay, que yo le digo, Perdónenla, ¿qué le da ya? Ya ustedes se están con la referencia que ella está haciendo, ya ustedes se imaginan. Ahí está la gente calculando. Ureña, ¿verdad? hermana. Ay, Mira, Dios mío. oye, ahí Doraliz caes. Ureña, Dora, Caes, yo le ahí está digo la gente, Dora. ahí está la gente calculando tu edad, óyeme. Ay, Dios mío. No, pero yo Díganos- no tengo miedo de decir Díganos mi en los edad. comentarios cuántos años ustedes creen que tiene Kaisi. Entonces, ¿en qué año saliste de la residencia? En el 2015. Ok. 2011-2015. Sí, y eran 4 años todavía. Sí, eran 4 años. Wow. Entonces, Eran a mí 4 me años en tocó ese 4 entonces. años Sí, a mí me también. tocó 4 años también. Entonces, Kaisi, ¿tú querías ser internista pura o en algún momento tú intentaste hacer alguna subespecialidad? Siempre quise ser internista pura, porque te digo, como que eso me enamoró totalmente allá en Cuba, ver los internistas, cómo trabajaban, o sea, realmente me enamoró. Y es que yo sentía que me iba a faltar algo de mi deseo de ser médico, de ayudar a los pacientes, de tener mis pacientes. O sea, si hacía cardiología, o si hacía cirugía, o si hacía gastro, como que me iba a limitar como un área específica. Pero siendo internista, como que siempre iban a ser mis pacientes. Son mis Exacto. pacientes, van a ser mis pacientes, le duele la cabeza, tienen mareo, tienen Así presión es. alta, tienen fiebre. O sea, siempre me van a buscar a mí. Yo voy a ser su doctora. No, es así. Y también esa relación médico-paciente, como tú dices, de siempre, pero que perdura con los años. Y ya uno que tiene tanto tiempo fuera, hay gente que ya son como familia de uno. Sí, sí. Y que tú ves que el papá después vienen los hijos y Sí. eso es una experiencia maravillosa. ¿Y dónde trabajaste como internista cuando saliste? Y si se hizo muy difícil para ti entrar en una clínica, porque para nuestra generación, que somos gente que venimos de recursos limitados, hay que pagar unos cuartos para entrar a una clínica. Sí. ¿Dónde comenzaste trabajando? Comencé en Salcedo. Porque te digo, Ok. o sea, soy Lo muy recuerdo. tradicionalista, Lo soy recuerdo. muy apasionada con las cosas, con mi familia, con mis amigos, con mi ciudad. Cuando vine de Cuba también tuvimos la oportunidad de que teníamos muy buena relación con el gobierno, o sea, porque había un grupo de padres, una asociación de padres, tenía muy buena relación con el gobierno y tuvimos la opción de tomar nuestra pasantía donde quisiéramos. Y yo pedí Salcedo, aún viviendo en Santiago. Porque era Porque tu yo familia. quería trabajar en mi ciudad, quería trabajar en Salcedo. Hice pasantía en Salcedo y luego, cuando me gradué de internista, también trabajo en Salcedo. Ok. Porque uno de los dueños de la clínica de Salcedo, doctor Eduardo Enrique, que también descanse en paz, que es primo de mi abuela, pero nosotros lo queríamos como un primo, igual. Él, antes de yo graduarme, ya me estaba esperando. Sí. Faltaban 2 años para graduarme él. ¿Y todavía Yo sigues quiero que allá? tú vayas a trabajar a Salcedo, quiero que vayas a trabajar a mi clínica, quiero que vayas allá. ¿Tú sigues allá todavía? No, trabajé 3 años en Salcedo, pero luego tuve una complicación con mi tercera hija y tuve en cuidado intensivo y eso. Y ya no volví a trabajar más allá y en Tamboril, en Sensaví. En Sensavid. ¿Y dónde Desde más? mis inicios en Porque tú tienes Sensaví. Sensavid desde hace mucho tiempo. Tengo 8 años en ¿Esa Sensaví. clínica abrió con ustedes? Sí, abrimos con esa clínica. Exacto.
También Bien. fuimos primero en esa clínica. Exacto. Entonces, ¿estás solo en Sensavit o estás en otra clínica? Ahora estoy en Unión Médica hace 2 años también. Hermana, es Sensavit que tú no puedes y estar Unión Médica, tranquila, ¿eh? ¿no? Y en el hospital de Jánico. No, pero... Mira, es que es una cosa tuya, Kaisi. Tengo que decírtelo aquí en este podcast. Esa viajadera, ¿cómo tú aguantas eso? ¿A qué hora tú sales de tu casa? Generalmente 7 de la mañana o Wow. 7:30. Es difícil. Sí. Y tú tienes, hablando un poquito de tu familia, ¿cuántos niños tienes? Tengo 3 hijos. Diego, que tiene 15 años. 15. Fabián, que tiene 11. Y Amalia, que tiene 6 años. Tú sabes que yo conocí a tu esposo en unas circunstancias que no eran normales, porque no fue que tú me lo presentaste, que yo le daba clase a él en la universidad. Sí, Y tu esposo me habló de ti. De hecho, yo supe de ti por él. sí. Pero tu esposo es cubano. ¿Tú lo conociste ya cuando estabas estudiando? Sí, lo conocí en Cuba. Y de hecho mi hermana dice, te cayó la saliva en la boca. ¿Por qué? Porque Porque tú yo dijiste... decía que ni loca me metía con... Tú ves que no se puede escupir para arriba. No, realmente no se puede decir nunca. Porque realmente, y ellos mismos tienen un chiste, ellos mismos, Sí. que hablan de que los cubanos hablan mucha mierda. Sí. Mucha. Mucha labia. Sí. Y como que algunas cosas de ellos no me gustaban tanto. De hecho, tuve que yo no hablo como cubana. Hay muchos que estudiaron allá y tienen ese acento y Sí. yo no lo tengo Vean, porque no me gusta tanto. Te felicito porque eso significa que tú tienes identidad. Sí, sí, sí. Yo conozco gente que llega a España, a la semana ya está hablando, Sí. pues hombre, vale. A la semana, hermano, por favor. Sí, hay muchas personas que estudiaron en Cuba y las personas creen que son cubanos porque Sí, tienen el acento. claro. Y yo nunca tomé Sí, el es cierto. acento. Y duraste 6 años allá. Y duré 6 años allá. Entonces, eso demuestra que eso es mala costumbre de la gente, pero ya, hice esa crítica. Entonces, tu esposo es una persona genial. Él estudió medicina aquí. Terminó aquí. Terminó, él comenzó allá. Sí, él comenzó allá. Nos conocimos en Pinar del Río. Porque tú hace 3 años en la escuela base, que es La Habana, Sí. que antes era una academia naval, que eso te lo iba a decir, era una academia naval, y Fidel la hace que sea escuela de medicina, Ok. tras el huracán George del 98, 98. que vio que arrasó toda Centroamérica, y él siempre envió médicos a diferentes países Sí. a ayudar, y él dijo, ¿por qué yo no fuimos médicos de esos países con la formación de Cuba? Exacto. Y hace la escuela de medicina, entonces ahí... Él estudió Estoy la 3 parte años, básica, sí. como el área básica, tú estás en la escuela de medicina en La Habana y luego pasas a diferentes provincias. Te dividen por países, por provincias. A los dominicanos nos tocó Pinar del Río. Entonces ahí tú lo conociste. Ahí yo conocí a mi esposo. Pinar del Río es como el ultimito del mapa de Cuba, que ya de ahí ya tú pasas a Miami, cerquitita de Miami, Sí. en la última parte ahí. Ahí yo conozco a mi esposo. Él está menos años que yo Sí. en la escuela de medicina. Y ya cuando ya nos enamoramos y ya yo vengo, él entonces viene y me pide en matrimonio ya en el último año, antes de la graduación. Que no está grabado porque ese tiempo no había cámara, mi hermana. Pero gracias a Dios que está grabado Sí. en tu memoria, donde debe estar. Sí, no, y ahí cuando mami y papi van a la graduación es que yo le presento a mi novio. Ese es mi novio y yo me voy a casar con Oh él. my God. Cuando mis padres van a mi graduación a Cuba, sí. Tú viniste graduada y tuviste que volver a Cuba a casarte Sí, con él. tuve que volver al siguiente año. Vine en 2005 y 2006 regresé a casarme. Ok. Porque al ser cubano, tengo que casarme en Cuba. Igual que si tú Sí, vas para claro, Estados Unidos, claro. tienes que pedirlo para que lo visen. Ok. Entonces vuelvo al año, por eso también trabajaba mucho. Sí. Para ahorrar todo ese dinerito para volver a Cuba para la boda. La mujer estaba enamorada. Ay, mi madre. Y así nos comunicamos, como tú dices, con el internet. Era por mensajes. Yo enviaba mensajes, pues, que en ese tiempo era Messenger. Yahoo. Yahoo también, exacto. Escribíamos Messenger, Ahí- así. ahí no Así era que sabe- nos comunicábamos. Yo iba Ahí no tiene idea de lo que es eso, ¿eh? a centros de internet. Centros de internet. Teatro, sí. Ay, Dios mío. Sí, qué eran época. centros de internet. Ay, y tú pagabas una Llamábamos, hora. porque la llamada a Cuba en ese entonces costaba 60 pesos un minuto más. Es súper caro llamar a Wow. Cuba. Y yo llamaba quizá un minuto, llamaba a mi esposo rápido. Voy a estar en el centro de llamada tal hora, tal día, nos vamos a comunicar. Wow. Y a esa hora los dos, él estaba allá y yo aquí, escribiéndonos Wow. para, Señores, para ahora sí podernos lo que hemos comunicar. cambiado tanto. Sí, en todo ese año. Regreso al año, nos casamos en Cuba, yo lo pido para que lo vise y pasa todo un año más. O sea, pasamos 2 años casi separados. El año antes de casarnos, el Sí. año después de casarnos. Lo visan y viene.
Cuando ya decidimos que nos vamos a casar, él tiene que desertar, como si fuera un militar. O sea, él tiene que dejar la carrera de medicina, Wow. desertar de la carrera, porque los cubanos, si querían salir fuera del país, no podían estar estudiando, no podían ser estudiantes, y más si era de medicina. Porque tenían que terminar y graduarse, y después que se graduaban tenían que trabajarle 5 años al gobierno. Gratis, Wow. porque ellos dicen, yo te di la carrera gratis 6 años, entonces ahora tienes que trabajarme 5 años gratis a mí para poderte ir, porque Uy. yo te preparé. Entonces mi esposo lo que hace es que deja la carrera ya en 5.º año, para empezar 5.º año, que nada más le faltaba 5.º y 6.º año. Deja la carrera, me espera todo ese año que yo regrese a casarme. Nos casamos, pasa otro año más, entonces él dura 2 años fuera de la carrera. Viene a este país, trabaja, yo también, los dos trabajamos. Él regresa a Cuba, como al año, 2 años de trabajar aquí, cuando pudimos reunir el dinero para él regresar a buscar sus papeles a Cuba, porque valían $1,000 y pico más el vuelo y Wow. todo, para él comenzar a estudiar en UTESA. En UTESA le convalidan algunas cosas, algunas sí, algunas no, y sigue estudiando en UTESA. Wow. Es como que ustedes hicieron el viaje Sí. inverso los dos. Qué interesante. Él allá y Y yo aquí, déjame sí. decirte que hay gente a la que uno recuerda con mucho cariño, a la que uno les da clase. Lamentablemente hay gente intrascendente que tú no tienes idea que pasaron por un aula tuya. Pero hay gente que tú recuerdas con mucho cariño y él es uno de ellos, muy respetuoso. Trabajaba, de hecho, él me vendió un Electro una vez porque ese hombre era un vendedor y los papeles de Electro yo nomás lo llamaba a él de una vez. Entonces aprovecho este momento para mandarle un abrazo y decirle que se le aprecia mucho de este lado. Sí, él es Y muy inteligente, mi sí, esposo, pero realmente. ustedes hicieron el viaje opuesto los dos. Interesantísimo. Sí, pero yo nunca le di clases a él, pero yo daba clases en UTESA también después, al poco tiempo de él empezar. Y eso me hizo también valorar, bueno, siempre he valorado a las personas, pero eso me hacía más, porque yo siempre creo que tienes que dar para recibir. Así es. Tú no puedes exigir lo que no das. Entonces, cuando fui profesora, eso yo lo tomaba muy en cuenta, porque veía a mi esposo en cada estudiante. Así O es. sea, el primer día de clase yo llevaba un cuadernito y anotaba, usted trabaja, usted no trabaja, usted tiene hijos, usted está Sí, casado. eso siempre lo pregunto. Eso yo lo tomaba en cuenta, porque igual yo hubiese querido, y mucha gente sí lo tomó en cuenta, otros no. Sí tomaron en cuenta que mi esposo era un padre de familia, Sí, que claro. tenía hijos, que trabajaba, que no era un chico que su papá le están pagando la universidad y ya. Sí, era difícil. Eso, yo no veía a los estudiantes así como que todos son estudiantes y tienen que hacer todo su trabajo, no, sino que individualizaba Individualizaba. cada caso, Así claro. es. Porque yo veía a mi esposo pasar por esas cosas también, tener que estudiar, levantarse de madrugada. Cuando él llegaba en chin tarde, un poquito tarde, porque siempre llegaba puntual a sus clases. Había una profesora que le decía, de que el niño no te dejó dormir, bebé. Entonces, vamos a pasar un poquito a la medicina interna. En todos estos años siendo internista, desde 2015, ya tú vas para 10 años, tú eres una viejita ya en la medicina 9 interna. años. Ya tienes 9 años. En este tiempo, ¿cómo te sientes de haber tomado la decisión de ser internista? Feliz. Yo creo que la mayoría de personas son infelices porque quieren. Si uno hace lo que quiere y lo que le apasiona, tú eres feliz. Así es. Haciendo lo que tu corazón te dice. No lo que nadie diga, o sea, no. Y tú sabes que aprecio mucho también el hecho de que desde que saliste, porque yo estaba trabajando en directivas de Domain, tú te acercaste inmediatamente para ponerte a la disposición de las directivas. Y eso habla muy bien de ti y tú eres parte importante de mi directiva también. Entonces, te lo agradezco y es un ejemplo para que las personas que vean este episodio, todos los miembros que tenemos en Adomain, ya mucho más de 300, sepan que también se pueden acercar a la sociedad. Y veo bien el chat que la doctora Fortuna le decía a la gente, acérquense a la sociedad y vamos a aportar todos, porque al fin y al cabo esta asociación vela por nuestros propios intereses. Claro. Entonces, es mejor que nosotros demos sin esperar nada a cambio. Entonces, por eso te felicito de verdad. Mira, hay unas preguntas que me manda Ashley, que son nuestras preguntas random, que ni yo sé de qué se tratan, ¿oíste? Dice, ¿cuál es el hábito del que tú estás más orgullosa que tú tienes? Hábito. ¿Cuál hábito tú dirías, bueno, yo estoy muy orgullosa de tener este hábito?
¿Qué tú haces normalmente? Como la responsabilidad, o vamos a hablar de valores. ¿Cuál es el valor que tú más, que tú tienes de que tú estás más orgullosa? Bueno, mi valor más orgulloso que yo pienso es lo que yo te decía, el dar. O sea, el poder ayudar, en sentirme que ayuda a los demás. O sea, para mí nunca yo voy a sentir que alguien me molesta porque me pide un favor. O sea, yo me siento feliz porque alguien me moleste, porque Bien. alguien me pida un favor. Hasta me ofendo si yo sé que yo podía hacer un favor y tú no me dijiste. O sea, Sí, me he dado es cuenta. algo que Nos hemos dado cuenta, me Kaisi, ya. encanta ayudar. O sea, algo que de verdad lo disfruto mucho. Disfruto el dar, el ayudar. ¿Cuál es tu momento favorito de tu infancia? ¿Qué recuerdo tú tienes de la infancia? Que tú dices, yo me acuerdo de esto y fue genial. O no te acuerdas ya porque pasó mucho tiempo. Ah, No, mi momento favorito va a ir montado bicicleta, saber montar sí. bicicleta. Hay personas que no saben montar bicicleta, déjame Es decirte. verdad, es cierto. Yo tengo amigas que no saben montar bicicleta. Y que Y es algo que nunca se olvida. esa Eso época es era algo- genial. Esa era una época muy divertida. De hecho, no recuerdo con quién hablaba esta semana pasada, que nosotros éramos felices cuando se iba la luz, porque entonces era el momento que tú salías y te dejaban jugar en la Sí, calle y eso. y en la Era acera, genial. sí. ¿Qué te gusta más, leer o escuchar música? Leer. Leer. Y leer en físico. ¿No te O gusta sea, leer digital? no me es gusta tú no leer eres de Kindle ni que digital, leer yo odio un eso. iPad. No. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer todo en general. También un profesor decía eso, el que sabe solo de medicina ni de medicina sabe. Exacto, de O acuerdo. sea, me gusta leer todo. Leo libros. Allá en Cuba yo me metía en esas ventas de libros, o sea, leer novelas, leer libros, leer medicina, leer. ¿Quién sería como que el autor de obras que no tengan que ver con la medicina favorito tuyo? Uno de mis autores favoritos es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Me encanta, sí. O sea que con él yo comencé a leer y me encantaba mucho. ¿Cómo se llamaba? Un grito desesperado. Sí, Así. un grito desesperado. Muy bueno ese libro. Juventud en esta. Sí, buenísimo, claro que sí. Y ya terminando, ¿cuál tú dirías que es tu filosofía de vida? Eso, servir. Vivir para servir. El que Bien. no sirve. El que no, El que no vive para servir. no sirve para vivir. No sirve para vivir. Kaisi, quiero agradecerte que hayas venido y que hayas tomado de tu tiempo súper ocupado porque nos consta para venir a este episodio, pero estamos muy honrados. Quiero decirte, no solo como el host de este podcast, sino como el presidente de Domain, que estoy muy orgulloso de tener a gente como Gracias. tú en la directiva. Porque tú estabas nerviosa al Sí, principio. sí, muy nerviosa. Pero bien, gracias por venir y a ustedes gracias por habernos acompañado en este episodio número 15 del podcast de la Asociación Dominicana. Mentira, el 17. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos lejos ya, Ashley. En este episodio número 17 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Espero que hayan disfrutado este episodio con mi querida hermana Kaisi Blanco, igual que yo. Hasta la próxima.